Pues, ¿sí me escuchan? Luis Eduardo. Buenos días. Buenos días. Sí se escucha, profe. Gracias. Tapia Juárez. Estamos. Listo, listo. Muy bien, empezamos. Empezamos para irnos a almorzar. Es viernes. A ver, seguimos y vamos a ver la ecuación de Clausius-Clapeyron. Y en base a esta ecuación de energía libre, el que dedujimos de la primera y segunda ley de la termodinámica, que describe la energía libre de un sistema que es igual al trabajo realizado por la energía que entra. Este es W y este era Q. Pero ya sustituidos, es igual al volumen por presión o diferencial de presión en caso de que la energía libre esté dado en diferenciales. Igual la entropía por variación de temperatura aplicado a un sistema, a un metal que solidifica, en este caso a un metal puro. Vamos a suponer que es cobre, cuyo punto de fusión es 1083 grados centígrados. Ese es el punto de fusión. Ese sería Tm para esta gráfica. Si escribimos la energía libre del líquido, pues esta sería la misma ecuación. Volumen del líquido, entropía del líquido por dt. Este sería en estado líquido, que tiene esa energía. El metal está en esta forma y está en este punto, más o menos en este punto.
por encima de la temperatura de fusión. Igual, la energía libre del sólido, cuyos átomos están asociados siguiendo esta estructura y contiene cierta energía libre del sólido, también considera su volumen dP, su entropía y dT. Pero ahora se supone que ¿qué pasa si acercamos estas energías hacia la temperatura de fusión a 1083 grados centígrados? Entonces, por este lado nos aproximamos a Tm, por este lado nos acercamos del sólido a Tm, y ya a este punto, casi coincidiendo en Tm, estas energías libres totales tienden a igualarse, es decir, la energía libre del líquido tiende a igualarse a energía libre del sólido, y en Tm, a la temperatura Tm, ya son iguales. Si dG del líquido y dG del sólido son iguales, entonces también el trabajo y el calor del líquido también van a ser iguales. Este es sustituido aquí y este es sustituido acá. Y después, si ya esto está determinado, y esas son las características del cobre, analizando los puntos de temperatura alta, temperatura baja, y después que se acercan a la temperatura de fusión. Entonces ya sabemos que en Tm estas energías libres totales del líquido y del sólido son iguales. Entonces el trabajo y el calor también son iguales, es decir, volumen de líquido por presión, entropía por temperatura también son iguales cuando se acercan. Entonces lo que hago es pasar todas las entropías al lado izquierdo, o asocio pues los términos entrópicos, los términos de volumen. Entonces acá paso la entropía, este término lo paso a la izquierda y cambio de signo. Aquí ya está. Perdón, este. A ver si está igual. Este es el SLDT. SLDT, cambié de signo. Y este al pasar es SSDT. A ver, estaría así. Si este lo paso acá, sería SSDT. Estaría así. Quedaría este y este. Los asocio, ya sea este pasándolo acá. Quedaría SLDT, signo cambiado, menos SSDT, ¿verdad? Asocio pues términos. Este queda, si lo paso acá, cambio de signo, SLDT. Este queda como está, menos SSDT.
Luego, asocio los volúmenes, volumen de líquido, dP, y luego lo paso acá. Entonces, y cambio de signo, menos volumen del sólido, que es este. Puede estar, todo este término puede estar a la derecha o a la izquierda, como sea, de todos modos, no se altera. Entonces, hasta aquí asocié términos entrópicos y de volumen. Luego factorizo dt, como aquí es S, SL dt, SS dt, entropía del líquido por diferencial de temperatura, entropía del sólido por diferencial de temperatura. Entonces, separo la entropía del líquido menos la entropía del sólido por diferencial de T. Igual para el volumen, volumen del líquido menos el volumen del sólido, aquí está, ¿verdad? Separo dP, y queda volumen del líquido menos el volumen del sólido por dP. Ahora paso a la izquierda dP. Asocio términos que involucran diferencial. Entonces, lo paso acá, como está multiplicando, pues pasa dividiendo, como está aquí, dt entre dp, y paso los términos entrópicos del líquido menos del sólido hacia abajo. Aquí está ya abajo de la diferencial de volumen. Entonces dt y dp van a ser igual a delta bs sobre delta s. Esto expresado en incrementos, pues es igual a la variación de volumen, entropía del líquido menos entropía del sólido, pues es delta S. Entonces obtengo esta ecuación, ya expresado en incrementos, variación o incremento de temperatura sobre incremento de presión va a ser igual al incremento de volumen o variación de volumen sobre variación de entropía. Hasta aquí nos habíamos quedado. Otra vez. Aquí está el líquido. Y este es su variación de energía, BL, BDP menos SLDT. Y este es el del sólido. Si se grafica variando la temperatura, se dice que la energía libre del líquido, BGL, va a describir esta gráfica, esta curva. Si graficamos en función de la temperatura, la energía libre del sólido, que viene siendo de azul, variando la temperatura, nos va a dar esta gráfica, que viene siendo aquí. Y en donde cruzan es donde se tiene el equilibrio, se cruzan en el punto TM, que es que viene siendo en el diagrama de solidificación, esto que está aquí, TM. Entonces,
Si bajamos aquí la temperatura, es estable el sólido. Si subimos arriba de Tm, es estable el líquido. En esta gráfica se puede confirmar. Tm hacia la izquierda. ¿Cuál tiene menor energía libre? El sólido, ¿verdad? Hacia la izquierda. Aquí está el punto del sólido. Es más negativo, entonces es más estable. El sólido, acá está el del líquido, es menos negativo y menos estable. Si subimos la temperatura, dijimos que va a ser estable el líquido. Lo vemos acá. Este es Tm, si nos vamos hacia la derecha, es más negativo aquí para esta temperatura. Es más negativo el líquido. Entonces es más estable el líquido que el sólido. Aquí está el sólido. Y con esta gráfica confirmamos lo que describe la curva de enfriamiento del metal puro, en este caso que es el cobre. Hasta ahí nos habíamos quedado y seguimos en el que obtuvimos esta ecuación. Hasta aquí se puede decir que esta es la ecuación de Clausius-Clapeyron, pero lo que queremos encontrar es que a Tm esta energía es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque dijimos que aquí son iguales. En Tm estas energías del líquido y del sólido son iguales. Entonces dg y dgs, si son iguales, a la hora de hacer la diferencia, aquí lo voy a poner, entonces dgl, si son iguales, quiere decir que dgl, si hacemos dgl menos dgs, pues va a ser igual a 0, solo Atm. Entonces delta G total va a ser igual a 0. Este es delta G total. Por eso entonces aquí la variación de energía libre total, energía libre del líquido menos energía libre del sólido, va a ser igual a 0. Quiere decir que este término, a esa temperatura, esta ecuación, delta G que involucra delta H menos delta S por Tm, va a ser igual a 0. Si ese es igual a 0, entonces este término es diferente de 0 y la entropía lo despejo de aquí y escribo delta S es igual a delta H sobre Tm a esa temperatura. De aquí lo obtuve, de esta ecuación, de esta relación. Como en la mayoría de los metales, el volumen al estado líquido es mayor que el del sólido, es decir, hay dilatación. El líquido ocupa más volumen que el sólido.
Entonces el coeficiente dt en dp, a ver, aquí si no se entendió lo anterior, si este valor, llegamos a esta ecuación, y sabemos que este término delta B es igual al volumen de líquido menos al volumen del sólido. Pero como el volumen del líquido siempre es mayor que el volumen del sólido, entonces este resultado siempre va a ser positivo. Si este es positivo, entonces también delta T entre delta P siempre va a ser positivo en aquellos metales que experimentan cambio de volumen al pasar del líquido al sólido. Con esta condición, entonces delta T entre delta P siempre va a ser positivo, y entonces también la diferencial dt en dp también siempre va a ser positivo. Por eso dice aquí el coeficiente diferencial cuando volumen del líquido es mayor que el volumen del sólido, el coeficiente diferencial dt en dp tendrá un valor positivo, de tal manera que en la mayoría de las sustancias la temperatura de fusión aumenta con el aumento de la presión. Eso es lo que dice esta ecuación. Es decir, si ustedes ven y usan la olla express, ahí se ejerce la presión cuando va aumentando la temperatura y empieza a hacer ruido, ¿verdad? Cuando aumenta, cuando están cociendo carne o pollo, aumenta la presión y empieza a salir vapor, empieza a hacer ruido la olla express. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo con el producto que se está cociendo? Pues lo está comprimiendo, hace que no se, no se expanda, en este caso la carne, al no expandirse, se eleva la temperatura. Al elevarse la temperatura, pues se cose más rápido la carne. Es decir, a ver si se entiende acá. Vamos a poner aquí. Vamos a suponer que esta es la carne. Son las moléculas de la carne. Al cocerlo, se expande ligeramente y pasa más o menos, no se funde, ¿verdad? Pero ya se cose el pollo, pero ya expandió sus moléculas. Pero ¿qué pasa si ejercemos la presión y no permitimos que los átomos se dispersen, que las moléculas del pollo se dispersen? Pues al no permitir que se dispersen, que se separen las moléculas, pues aumentan la temperatura y de todos modos se cose más rápido. Entonces aquí lo que hace la olla express es evitar esta separación, y al evitar esta separación incrementa la temperatura, y al incrementarse la temperatura, pues el tiempo de cocción se reduce. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Ya se durmieron? Sonia Herrera, Sí, todo bien. ¿si se va entendiendo? Jimena Sí, profe. Ramos, ¿si se va entendiendo?
Sí. ¿Han usado ustedes la olla express? ¿No, verdad? Yo sí, profe, para los frijoles. Para los frijoles, no, con los frijoles no, pues ahí, eso es en una olla de barro. Tarda más, pero tengo bueno, mi mamá es la que tiene otras cazuelas y ollas que hacen más o menos la misma función de la olla express. Ah, sí, pero los frijoles pues saben mejor, más ricos en leña y en olla de barro. Y si le pones cebollita, pues no, sabe mejor. Una Bueno, buena salsa de molcajete, profe. pues sí, y unas tortillas así medias tostadas. Y ya estuvo. Bueno, un ratito más para irnos a almorzar. No he almorzado, profe. Ya un ratito más, ahorita nos vamos. Bueno, eso es lo que hace la olla express y ese es lo que prueba y lo que se basó en estas teorías para diseñar la olla express, ¿verdad? Y esto es lo que comprueba la ecuación de Clausius-Clapeyron. Bueno, seguimos. Como hemos visto que la variación de la temperatura con la presión es igual a la variación de volumen sobre variación de entropía. Pero la entropía aquí, cuando estamos a la temperatura de fusión, delta S es igual a delta H sobre Tm. Lo que queremos es integrar esta ecuación de delta S en la ecuación de Clausius-Clapeyron para ponerlo en función de delta H. Entonces, aquí está. Variación de volumen y la entropía, que es igual a delta H entre Tm. Lo sustituyo aquí la entropía en este espacio. ¿Y cómo queda? Queda así, Tm por delta V sobre delta H. Aquí sustituí. En lugar de la entropía, en este espacio, en lugar de la entropía delta S, puse delta H entre Tm y queda así. El anterior, si ya sabemos que el volumen del líquido es mayor que el volumen del sólido, esta relación siempre va a ser igual y mayor que cero, es decir, como aquí este valor BL es mayor que BS, este término dt en dp va a ser igual a cero. Algunas sustancias como el agua, el bismuto y algunos tipos de aleaciones de acero tienden a aumentar su volumen. En este caso, dt y dp va a ser negativo, pero es solamente para algunas sustancias, específicamente para el bismuto, para una fundición nodular. Y para el agua, en esos casos, dt y dp, dt en dp es negativo, pero en la mayoría de otros metales, dt en dp es mayor que cero, porque el volumen del líquido siempre va a ser mayor al volumen del sólido. Entonces, esta es la ecuación de Clausius-Clapeyron. La relación de temperatura de fusión con respecto a la presión se puede expresar, por lo tanto, como dt en dp, dv sobre delta h, dm, o bien como está aquí, que es la misma ecuación. Ya sea dt en dp o dp en dt, cualquiera de los dos es la misma. Esta es la ecuación de Clausius-Clapeyron. dp en dt, dt en dp, es el coeficiente diferencial
que da la variación de temperatura en función de la presión, Tm, temperatura de solidificación del metal puro. Delta H es el calor molar de fusión en calorías por mol. Se observa que el coeficiente diferencial dt en dP tendrá un valor positivo, de tal manera que en la mayoría de las sustancias la temperatura de fusión Tm aumenta con la presión. Lo anterior se explica porque la presión que se aumenta reduce la distancia interatómica o entre partículas que conforman la sustancia o gas y se requiere mayor temperatura para regresar al estado inicial. Es lo que les decía. Si van a cocer frijoles en la olla express, pues tarda menos y eso es lo que hace. Los componentes o partículas que componen a un grano de frijol, la presión que se ejerce en la olla express no permite que se expanda. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la partícula de frijol? Pues se va a cocer más rápido sin expandirse y va a durar en menor tiempo el proceso de cocción. Luego vamos a ver esta aplicación de la ecuación de Clapeyron, que describe más o menos esta, si lo vemos, si lo leemos, dice, las densidades, por ejemplo, del plomo, puede ser del aluminio, cobre, cualquier otro elemento, pero en este caso planteamos para el plomo, cuya densidad en estado sólido es 10.94, dice sólido y líquido a la temperatura normal de 327 grados centígrados, son de 10.94 y 10.65 gramos por centímetro cúbico. Este es del sólido y este es del líquido. Desarrolle la ecuación para el equilibrio entre el plomo líquido y del plomo sólido y calcular la presión requerida para aumentar en 20 grados centígrados la temperatura de fusión. Es decir, queremos que aumente la temperatura de 327 grados centígrados más 20 grados serían 347. Eso es lo que queremos aumentar, pero ¿qué presión debemos aplicar durante la fusión? La masa del plomo es 207, es la masa molecular en gramos mol o gramos atómico. Las densidades del líquido, la densidad del sólido, la temperatura de fusión en grados Kelvin, la temperatura de fusión ya ha aumentado 20 grados y la presión que se ejerce. La entalpía de fusión de ese material es 1150 calorías por mol. Y la densidad, como ustedes saben, relaciona la masa sobre el volumen específico. Nada más despejamos el volumen y tenemos la masa que ya se conoce que son 207 sobre la densidad para el líquido o para el sólido y aplicamos la ecuación de Clausius-Clapeyron. Eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Vamos a almorzar, que ya se nos antojaron los frijoles refritos. Y nos vemos el lunes. Pórtense bien, cuídense. Y gracias. A usted, profe. Muchas Gracias, provecho. Vale, profe, muchas gracias. Nos vemos. Igualmente. Gracias, profe, nos vemos. Nos vemos, provecho. Cuídense bastante, jóvenes. Igualmente, gracias. Luego. Gracias, profe. Hasta
Hasta luego.